Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube, El Garilosas, donde vas a poder encontrar bastantes temas sobre estructuras. Entonces, miren, vamos a continuar con la serie del ejercicio de análisis matricial. Ya hasta este momento logramos definir un poco sobre las matrices de rigideces locales, globales, la matriz de transformación. Entonces ya tenemos prácticamente todo para ya empezar de lleno el ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder abarcar este ejercicio es considerar uno, que uno de los aspectos más importantes es definir los DOFs. ¿Qué es esto? Esto es en inglés degrees of freedom, ¿ya? O serían nuestros grados de libertad, ¿ya? Nuestros grados de libertad estáticos, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, estáticos. ¿Ya? Entonces, esos grados de libertad estáticos, vamos a dibujar nuestra estructura que tenemos acá. Por el momento vamos a quitar las cargas, no nos interesan para mientras las cargas. Yo solo quiero la parte de la edificación, es decir, de la estructura como tal. ¿Ya? Entonces tengo esto aquí, luego tengo un elemento acá, otro acá. Y entonces vamos a identificar en cada uno de los elementos a qué estaríamos. Vamos a usar un color rojo. Entonces, vamos a usar, miren, un verde para indicar el grado de libertad que está libre y un rojo para que está restringido. Entonces, en este nodo, eh, o mejor dicho, pues hagamos una cosa. Antes de no, mantengámonos, está bien, está bien. Entonces, miren, este nodo de acá tendríamos la posibilidad de que él ante las cargas suceda lo siguiente, es decir, él va a poder deformarse, es decir, ante la aplicación de cargas, vamos a dibujar aquí un poco más o menos lo que sucedería con esta estructura, digamos, pasaría algo así. Él sería aquí a la parte izquierda, luego podría ser que este elemento de viga haga esto así, y el elemento de tensor se elongue. Entonces, prácticamente tendríamos una deformación vertical horizontal y una rotación en este nodo. Recordemos que el nodo de la viga como tal, si lo dibujáramos un poco, no sé, supongamos que esto es tal vez un elemento, por ejemplo, de concreto. Digamos que tenemos esto de concreto y luego aquí tenemos una placa y esa placa tiene aquí un agujero donde se hace pasar no sé cómo le llamarán ustedes, no sé, un ojo como tal, para después colocar el elemento que va de tensor. Ya hay varias formas de representar eso. Entonces, eso es lo que tenemos. Así que nuestro nodo aquí, este nodo es rígido, ¿ya? Y se considera rígido. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando ustedes diseñen alguna estructura de acero o de concreto, por ejemplo, en concreto, pueden investigar documentación o papers científicos que hablan sobre cómo incluir la flexibilidad que tienen algunos nodos como tal. Eso puede modificar la respuesta estructural. Entonces, este nodo rígido vamos a tener acá lo siguiente. Entonces, empezamos a usar también las las nomenclaturas que se usan en el libro de Casimali. Para los grados de libertad de la estructura como tal, nos vamos a referir a D. ¿Ok? Para la estructura como tal. Ya sabemos que para lo global es U y para lo global del elemento, esto de acá es del elemento, local y global, y para la estructura será D. Entonces, el primer nodo es capaz de desplazarse una distancia de 1 horizontal, una distancia de 2, es decir, este nodo de acá. Y también es posible que él gire una distancia de 3. Luego, en este nodo que está acá vemos que tenemos una articulación y esa articulación será capaz de ¿qué? De girar. Entonces este sería el D4. Si vemos, estoy empezando por los grados de libertad que están libres. ¿Ok? ¿Qué más tenemos libre? Yo creo que más nada. Entonces empecemos a numerar los que están restringidos. Entonces vamos a usar un rojo ahí solo para enfatizar. Entonces podríamos empezar por acá. Ya, no importa donde uno escoja. Entonces aquí tendríamos, esto está restringido, sería nuestro 5. Esto de acá está restringido el 6. Este de acá sería el 7.
Luego aquí podríamos colocar que este es el de 8. Luego este de acá es el de 9. Y aquí, fíjense bien, hay dos consideraciones que podríamos tener en cuenta para el elemento axial. Ya, uno, lo más sencillo es considerar solo 2 grados de libertad, que es el que se genera para un elemento tipo armadura. O también considerar una rotación y colocar la inercia del elemento en cero. Esta vez vamos a considerar 2 grados de libertad. Este sería entonces el de 10 y acá el de 11. Entonces verificamos si todo está adecuadamente. 1, 2, 3, 4, después 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? ¿Cuántos nodos tenemos? 1, 2, 3. Tenemos 3 por 3, 9, más 2, 11. Perfecto. Entonces lo rojo está restringido y lo verde está libre. Entonces son, por lo tanto, 4 grados de libertad referido a lo que está libre, y por tanto estaríamos hablando de 8, ¿no? A ver, 3 más 2, 5, más 2, 7. 7 que están restringidos. ¿Ya? Es decir, que ya sabemos el valor de esos grados de libertad. Es decir, que todos esos elementos del 5 hasta el 11, todo eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces ya tenemos el valor conocido de esa deformación. Ok, perfecto. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer una clasificación, o mejor dicho, una nomenclatura de nodos, de elementos y de conectividad. Entonces vamos a dejar, este será nuestro elemento nuestro nodo 1, este de acá será el nodo 2, este de aquí el nodo 3 y acá arriba el nodo 4. Entonces, en el libro de Casimali los nodos están en círculos y los elementos, ahora vamos a empezar aquí. El elemento 1 lo vamos a colocar en un rectángulo aquí. Este es el elemento 2 y este de acá es nuestro elemento 3. Solo tenemos 3 elementos. Ahora, algo muy importante es algo que se conoce como la conectividad. Y esa conectividad lo que nos permite a nosotros es definir de entrada cuál será el sentido que van a tomar los elementos en cuanto a su eje local. Es decir, oye, si yo tengo un elemento que va de IJ, entonces ¿cuál es el nodo I? ¿Cuál es el nodo J? Las recomendaciones es ir de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Entonces esta columna, la conectividad sería hacia arriba. ¿Ya? Es decir, mi nodo I para esta columna sería el nodo 1 y el nodo J sería el nodo 2. Ahora para el elemento 2 entonces tendríamos aquí una conectividad de izquierda a derecha. Y para el elemento inclinado iríamos hacia arriba. ¿Ya? La intención de eso es poder tener la mayor cantidad de elementos que estén orientados, digamos, como en un cuadrante positivo. Pero esto de acá no es tan relevante en el sentido de que lo importante es, una vez que ustedes definan esas conectividades, hay que mantenerlas. Eso es todo. Y así trabajar durante todo el ejercicio. Entonces, ya tenemos ahí nuestros elementos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo primero es, bueno, empecemos a trabajar con información. Entonces, aquí definamos alguna data. Entonces, este sería el preproceso. ¿Ok? Entonces, los nodos, vemos. Mi nodo 1 tiene coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del nodo 1? Vamos a colocar aquí nuestro eje global XY en este punto. Entonces, el nodo 1 sería 0, 0. El nodo 2 sería este de la columna. Estaríamos hablando en X tenemos 0, pero subimos en Y un valor de 3 metros. Luego, el nodo 3 estaríamos a una distancia de X de 4 y a una distancia Y estaríamos de 3 metros. Finalmente, el nodo 4 tendríamos una distancia en X de 4, pero en Y estaríamos en este punto de acá, sería igual a 5. ¿Ya? 3 más 2, 5.
Entonces, esos son nuestros nodos, nuestras coordenadas de los nodos. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, las conectividades. Ya, las conectividades, por tanto, el elemento 1 va del nodo 1 al nodo 2. El elemento 2 va del nodo 2 al nodo 3. Y el elemento 3 tenemos una conectividad que va del nodo 2 hacia el nodo 4. Perfecto. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí vamos generando la información. Recordemos que todo esto lo vamos a ingresar en la hoja de cálculo que está escrita en Python, que vamos a copiar y vamos a trabajar sobre ello. Pero estamos preparando toda la información. ¿Ya? Entonces ya tenemos las conectividades, los nodos. ¿Qué más tendríamos que hacer? Yo creo que por el momento pues estaríamos bien en este caso. Ya, vamos a ir tratando de hacer un poco interactivo, es decir, definimos esto, cambiamos en la hoja de cálculo. Claro está que se recomienda siempre hacer la copia de una vez ustedes entren a la lección aquí de Python. Yo les doy el consejo, bueno, de hecho háganlo, de guardar una copia en su drive. ¿Ok? Ya entonces, aquí está la copia. Entonces, esa copia ya está directamente local en ustedes, así que trabajan directamente sobre eso. Los primeros elementos, que es la matriz de rigidez local, esto no cambia. La matriz de transformación tampoco cambia. La, el cálculo de la matriz global tampoco. Aquí hay unas utilidades. Fijémonos bien. Miren, está, digamos, una función. Voy a hacer un poco más grande esto de acá para que se pueda apreciar adecuadamente. Entonces, si vemos ahí, esta utilidad es para calcular la longitud de un elemento una vez dado, ¿qué cosa? Dadas las coordenadas de dos puntos. Las coordenadas están dentro de una lista, que es parte de los parámetros que se introducen en Python. Si quieren saber un poco más de Python, están otros videos acá en el canal que ustedes pueden consultar. Entonces, esa es una utilidad. Recordemos que la longitud entre dos puntos es el delta x, el delta y es la raíz cuadrada de esos catetos. ¿Ya? También aquí hay un par de funciones que utilizamos para, bueno, que programé en este caso para poder mostrar información por consola. La programación es muy sencilla, es modular en base a funciones para que sea fácil de entender. Y además esa es la intención de Python, hacer las cosas muy simples pero elegantes, en el sentido de que sea lo más limpio, tanto en su indentación y todo lo demás. Entonces, ¿dónde vamos a tener la solución aquí? Miren, en una función que se va a llamar run, es decir, donde vamos a ejecutar todos los datos. Así que empecemos. Primero, el material. ¿Qué material tenemos? Estamos trabajando, esa es una buena pregunta. Vamos a ver qué habíamos puesto por acá. Entonces, de hecho, no tenemos material. ¿Ya? Pero podemos definir un material. A ver si no me equivoco, estas son elementos. El tensor es metálico y los otros elementos de concreto. Entonces acá, bueno, hagamos algo, es decir, definamos para la columna y para la viga. Vamos a tener aquí un material que será de concreto. El tensor será de acero. Entonces tendríamos dos propiedades. ¿Ok? Entonces, para el concreto, digamos el módulo de elasticidad, tendríamos, según el código que se utilice. En muchos países latinos, y bueno, y claro, Norteamérica, se hace uso de la CI. Entonces podríamos tomar ese elemento. Entonces sería 15100. Recuerdo la ecuación en MKS, es decir, en metros kilogramos segundo. Entonces después vamos a hacer la conversión a kilonewtons. Entonces S es igual
a 15.100 y la raíz. Consideremos un concreto de un F'C de 400 kilogramos por centímetros cuadrados. Bastante amplio, ya, pero esto es más que todo para la información que se va a trabajar. ¿Ya? Entonces, eh, eso será el S y el módulo de elasticidad del acero es igual a 2.03 por 10 a la 6 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con eso. Bueno, solo quiero, a ver, busquemos la parte de cuánto equivale un kilonewton o un kilogramo centímetros cuadrados a kilonewton. Vamos a buscar metros cuadrados para tener aquí el factor de conversión. Entonces me dice acá que en Google lo pueden buscar un kilogramo por centímetros cuadrados equivale a casi 100, bueno, 98.0665 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces podríamos decir que un kilogramo centímetro cuadrado será 100. ¿Ok? Entonces así lo podríamos tener en cuenta. Y entonces será igual a 100 kilonewtons o kilopascales, pues como quieran llamarlo, igual a 100. Entonces esto de acá, ambos datos los vamos a multiplicar por 100 para poderlos tener en kilonewtons, porque nuestras cargas aquí están en kilonewtons. Entonces eso es importante que sepan que la programación aquí en Python como tal no es como una hoja de cálculo, ya sea MATCAD o sea Smart Studio, donde pueden ustedes manipular las unidades. Aquí hay que tener unidades consistentes. Entonces vamos aquí a colocarle módulo elasticidad, le vamos a llamar de concreto, le vamos a poner una C de concreto, y también vamos a definir uno de acero. Ya, entonces este de acero da igual a 2.03 por 10 a la 6. Si lo multiplico por 100, eso es 10 al cuadrado, entonces sería 10 a la 8. ¿Ya? Y para el concreto, entonces aquí vamos a colocar 15.100. Ya vamos a hacer la multiplicación por 100 para poderlo convertir por el módulo, por el F'C del concreto elevado a la punto 5, ya, es decir, la raíz. Ya tenemos aquí los dos materiales. Entonces aquí un comentario. Este sería el concreto y esto de acá sería el acero, ¿ya? El steel. Perfecto. Entonces, la información de geometría. ¿Cuántos nodos tenemos? Vamos a ver acá. Tendríamos, busquemos la información. Tenemos 4 nodos. ¿Ya? Entonces, 4 nodos. A ver si esto lo podemos. Tenemos aquí, miren, 4 nodos. Voy a hacer esto más pequeño. Ok, para trabajar con esto de acá, entonces lo hacemos más pequeño. Ok, sigamos pues. Entonces aquí. Entonces, los nodos, 4 nodos, hay que eliminar estos de acá. Esto no nos interesa. ¿En qué estoy trabajando? Estoy trabajando en un cuaderno de Google Colab. Para los que no sepan, ustedes pueden entrar a Google, colocar Colab, así como tal, COLAB, e ingresar a esto de acá. Ya, entonces, empecemos pues. Las distancias están en metros. El primer nodo 0, el segundo nodo 0,3. Luego el otro nodo estaríamos hablando de 4,3.
Después tendríamos 4, 5. Entonces ya vamos ahí colocando la información. Ahora, la información de los materiales ya la tenemos. Ahora vamos con las propiedades, las propiedades de nuestros elementos. Entonces, tendríamos una columna y una viga y también un tensor. Entonces, vamos aquí a poner área del tensor, o le llamamos brace. El área del brace estamos hablando de 1.139 por 10 elevado a la menos 3. Este es el brace. ¿En qué unidades? En metros cuadrados. La columna, estamos hablando de que el área de la columna es igual a 0.25 o 2.5 por, vamos aquí, 0.25. La inercia, estamos hablando de 5.21 por 10 a la menos 3. La viga, tendríamos 0.40 el área. Y la inercia de esa viga sería igual a 2.1313 por 10. Aquí falta un 10. Por 10 aquí elevado a la menos 3. Por 10 elevado a la menos 2. La viga. Entonces tenemos aquí esta columna, su inercia, la viga, su área, su inercia y el área del brace. ¿Ok? Entonces yo creo que estamos bien ahí. Ahora, entonces empecemos a trabajar cada elemento. Entonces vamos a construir cada elemento en base a la información que tenemos. Entonces aquí, hoy el video lo vamos a terminar hasta la creación de los elementos. Ok, entonces el primer elemento, si vemos aquí, el 1 es una columna. Entonces ya estaba, pues, estaba aquí el elemento 1. Le estamos asignando esta variable. Su inercia sería equal. La longitud 1 estaría que va del nodo 1 al nodo 2. Miren, nodo 1 al nodo 2. Ahora, la matriz de rigidez, si podemos ver, estamos aquí creando una variable donde vamos a almacenar la información que se genere al hacer el llamado a esta función, que es la función de la matriz de rigidez local, que es esto que tenemos acá. Entonces, ese primer elemento necesitas el área 1, su módulo de elasticidad. Pero el módulo de elasticidad aquí hay que cambiarlo, hay que colocarlo como concreto. La longitud 1 y su inercia 1. Perfecto. Vemos que la longitud también es una variable donde va a almacenar el resultado del llamado de esta función, haciéndole pasar los nodos 1 y 2. Ok. Ahora, la matriz de transformación igual va del nodo 1 al nodo 2. Y después, aquí la matriz de... ¿Por qué le pasamos a la matriz de transformación los nodos? Porque fijémonos, en la matriz de transformación lo que estamos obteniendo es delta x, que es el cambio en las dos coordenadas de x, delta y en las coordenadas de y. Esos son los catetos. La longitud, y vemos que el coseno es cateto adyacente, que es delta x, entre hipotenusas, que es la longitud. Entonces, para eso es mejor pasarle directamente cada una de estas coordenadas, es decir, de los nodos, y de ahí sacar la información que queremos. Entonces, ya después del coseno y el seno, en el video anterior, es decir, el video número 3, ustedes pueden ver cómo se obtiene esta matriz. Así que aquí ya tenemos su matriz de transformación. Y la matriz del elemento 1, la global, que es el triple producto de la matriz de la matriz de rigidez local por la matriz de transformación, aquí está indicado. ¿Cuántos elementos tenemos? Solo tenemos 3 elementos. Así que vamos a borrar aquí estos 6 que están acá. Ya saben, en la copia del archivo que yo guardé en mi drive. Entonces, vamos con el elemento 2. El elemento 2 es la viga, entonces aquí sería a bin, luego sería i bin, que son los datos que tengo acá. El elemento 2
la longitud va del nodo 2 al nodo 3. Entonces si lo ven aquí, bueno, está definido nodo 2 a nodo 3. La matriz de rigidez está su área 2, su módulo de elasticidad que igual es concreto, la longitud 2 y la inercia 2. La matriz de transformación también va del nodo 2 al nodo 3. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la matriz de rigidez global, igual KL2 y T2. Y finalmente el elemento 3. El elemento 3 sería nuestro brace. ¿Ya? Entonces acá, fijémonos bien, el elemento 3. A brace. La inercia no la vamos a ocupar, no necesitamos esa inercia, porque vamos a hacer un pequeño cambio a la matriz de rigidez. Entonces, la matriz de rigidez que vamos a usar para el elemento brace la vamos a copiar del que tenemos acá. Busquemos aquí. O la podemos crear, no hay problema. Entonces, vamos a copiarlo. Entonces lo voy a copiar. Y a este lo voy a llamar Steve Local Math. Lo voy a llamar elemento truss. ¿Y qué necesita? El área E, LE y la inercia no. Esto no. No quiero la inercia porque solamente yo voy a tener nada más lo siguiente. Que el K11 es AE entre L. Luego, sería el K12 igual a 0. El K13 sería igual a S igual. Y después voy a borrar todo esto de acá. Ya vamos a explicar eso. Entonces, tenemos ahí el K33 será igual a ¿quién? Al K11. Y el K31 será igual a menos K11. Ya lo vamos a explicar. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a solamente utilizar una matriz de 4×4 donde estén los grados de libertad de nuestro elemento de armadura. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. K11, después este sería el K13, después vendría un 0, aquí está, después aquí la segunda fila, todo esto va a ser ceros, 0,0,0, y después igual, aquí tendríamos el K31, un 0, después sería el K33, y después aquí sería un 0, y esto de acá también estaría en 0. 0,0,0,0. Entonces, les dejo como investigación esto que estoy haciendo acá. Pero aún así, en el próximo video que voy a subir, vamos a explicar un poco sobre eso. Por si no lograron investigar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuatro datos. 4 acá, 4 acá, 4 y 4. ¿Y qué regresamos? Esa matriz. ¿Y cómo se llama esta? Así. El de truss. Y esa va a ser la función que vamos a llamar para el elemento 3. Para este de acá. ¿Ya? Entonces, este será el que vamos a llamar. Bueno, no se copió. A ver. Control C. Y lo pegamos por aquí. Control V. Nada más que el área. Sería el área 3. Sería el módulo de elasticidad de la 0. Y sería la longitud 3. Este elemento, nada más que la longitud de este elemento va del nodo 2 al nodo 4. Fijémonos bien. Del nodo 2 al nodo 4. Su matriz de transformación igual. Del nodo 2 al nodo 4. Y otro aspecto que tenemos que modificar la matriz de transformación. Ya, entonces, para que podamos, si modificamos la matriz local,
de rigidez, también hay que transformar esta. Entonces vamos a copiar esta de acá y la vamos a pegar con por aquí y le vamos a llamar aquí truss. Necesito esos dos datos, nada más que lo único que vamos a hacer es vamos a reducir el tamaño. Este desaparece y también el último desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque yo no tengo o no estoy considerando el momento, ¿ya? El momento. Y nuestro tamaño aquí vamos a reducirlo en 2. No, será de 4 por 4. Igual acá. Es decir, esto de acá será 2. Y este de aquí se elimina. Y lo mismo para acá. Este es 0. Y este de acá. Entonces, ahí lo tenemos. Tendríamos cos en 0 menos en cos 0, 0, 0 cos. Perfecto, ya está. Para que pueda ser compaginar, pues. ¿Qué se le agregó? Solo se le agregó la palabra truss al final. Entonces nuestro elemento 3 en la matriz de transformación será aquí truss. Perfecto. Y la operación de... Ah, claro, esto es del nodo 2 al nodo 4. Perfecto, ya estamos bien ahí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Miren, podríamos correr esta información hasta acá para, para que nos muestren los datos. Pero no, ahí lo vamos a dejar. Ya vamos a continuar en otro video. Ya saben, entonces, si tienen dudas o comentarios, lo pueden dejar ahí abajo en el video. Por favor, suscríbanse, compártanlo con sus amistades, denle me gusta, todas las veces que puedan al video y nos vemos en otra entrega.